El libro de Deuteronomio, que forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia, se presenta como el quinto libro de la Sagrada Escritura. Su nombre proviene del griego Deuteronomion, que significa segunda ley, reflejando la naturaleza de su contenido. Este libro se atribuye comúnmente a Moisés y narra los eventos y discursos pronunciados por él justo antes de la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Deuteronomio sirve como una recapitulación y reafirmación de la ley divina dada anteriormente en el Éxodo, Levítico y Números. En él, Moisés instruye a la nueva generación de israelitas sobre la importancia de obedecer a Dios y cumplir sus mandamientos, así como sobre la necesidad de recordar y enseñar las leyes a las futuras generaciones. El libro también contiene una serie de discursos en los que se destacan las bendiciones por la obediencia y las consecuencias por la desobediencia. A través de su mensaje, Deuteronomio busca establecer una relación más profunda y comprometida entre Dios y su pueblo, subrayando la importancia de la fe, la obediencia y la lealtad. Además de su valor teológico, este libro ha influido en la ética y la moral en diversas tradiciones religiosas, y continúa siendo objeto de estudio y reflexión en contextos religiosos y académicos. Recapitulación de la historia. Deuteronomio 1. Moisés comienza su discurso recordando la historia del pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta su llegada al borde de la tierra prometida. Se destaca la desobediencia de la generación anterior que resultó en 40 años de peregrinación en el desierto. Experiencias en el desierto. Deuteronomio 2. Moisés narra las experiencias del pueblo en el desierto, incluyendo su encuentro con diversas naciones, y cómo Dios los protegió y guió a lo largo de su viaje. Se destaca la importancia de depender de la providencia divina. Victoria sobre Og y Sión. Deuteronomio 3. Se relatan las victorias sobre los reyes Og de Basán y Sión de los amorreos, resaltando cómo Dios entregó estas tierras en manos de Israel. Este relato subraya la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Obediencia y advertencias. Deuteronomio 4. Moisés exhorta al pueblo a obedecer los mandamientos de Dios y advierte sobre las consecuencias de la idolatría y la desobediencia. Destaca la singularidad de la relación entre Israel y Dios, instando a la nación a vivir de acuerdo con los preceptos divinos. En estos primeros capítulos de Deuteronomio, Moisés establece un contexto histórico y moral para recordar la fidelidad divina, la importancia de la obediencia y las consecuencias de apartarse de la voluntad de Dios. Estos temas sentarán las bases para las enseñanzas posteriores de Moisés en el libro. Los 10 mandamientos. Deuteronomio 5. Moisés reitera los 10 mandamientos entregados en el monte Sinaí, subrayando la importancia de obedecerlos como fundamento de la relación entre Dios e Israel. Este capítulo destaca la centralidad de la ley en la vida del pueblo. Exhortaciones y advertencias. Deuteronomio 6. Se enfatiza el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas. Moisés insta al pueblo a enseñar estas leyes a sus hijos y a tenerlas presentes en todo momento, reafirmando así la importancia de la instrucción y la devoción. La elección y promesa divina. Deuteronomio 7. Moisés recuerda cómo Dios eligió a Israel como su pueblo especial y les promete bendiciones por la obediencia. Se advierte sobre la necesidad de apartarse de la idolatría y de permanecer fieles al pacto, el peligro de olvidar a Dios. Deuteronomio 8. Moisés destaca la importancia de recordar cómo Dios los guió y sustentó en el desierto, proveyéndoles maná para su alimentación. Advierte contra el peligro de olvidar a Dios en tiempos de prosperidad, recordando que la verdadera fuente de todo bien proviene de Él. En estos capítulos, Deuteronomio continúa enfocándose en la importancia de la obediencia a la ley divina, la devoción a Dios y la memoria de sus acciones a lo largo de la historia de Israel. Moisés busca fortalecer el compromiso del pueblo con Dios y prevenirles contra la tentación de apartarse de su voluntad, especialmente en momentos de prosperidad.
Advertencia contra la presunción. Deuteronomio 9. Moisés advierte a Israel que su entrada a la tierra prometida no se debe a su propia justicia, sino a la incredulidad y desobediencia de las naciones locales. Subraya la necesidad de humildad y obediencia, recordando los incidentes del becerro de oro, las tablas de la ley renovadas. Deuteronomio 10. Moisés relata cómo Dios le ordenó esculpir nuevas tablas de piedra después de la destrucción de las primeras. Se destaca la renovación del pacto y la importancia de temer a Dios, amarle y seguir sus caminos. Grandeza y poder del Señor. Deuteronomio 11. Moisés insta al pueblo a obedecer los mandamientos de Dios, para asegurar las bendiciones divinas en la tierra prometida. Advierte sobre las consecuencias de la desobediencia y la idolatría, señalando que elegir a Dios conlleva bendición, pero alejarse de él resultará en maldición. El único lugar de culto. Deuteronomio 12. Se establece la instrucción de adorar únicamente en el lugar que Dios elegirá, prohibiendo la adoración en lugares altos y enfatizando la centralización del culto. Moisés también advierte contra las prácticas paganas y la idolatría, recordando la importancia de seguir las leyes divinas. Estos capítulos resaltan la continua exhortación de Moisés a la obediencia y fidelidad a Dios, así como la renovación del pacto. Se subraya la necesidad de humildad, temor a Dios, y la elección consciente de obedecer sus mandamientos para recibir bendiciones y evitar las consecuencias de la desobediencia. Advertencia contra la idolatría. Deuteronomio 13. Moisés advierte contra la tentación de seguir a falsos profetas o adorar a otros dioses, incluso si estos realizan señales y maravillas. La fidelidad a Dios debe prevalecer, incluso si es necesario enfrentar la disciplina severa, incluso la pena de muerte, para mantener la pureza de la adoración. Leyes sobre la comida y el diezmo. Deuteronomio 14. Se establecen las leyes dietéticas, especificando qué animales son puros e impuros para el consumo. Además, se instruye sobre la práctica del diezmo y la importancia de compartir los recursos con los menos afortunados. Año de remisión. Deuteronomio 15. Moisés instituye la práctica del año del jubileo, que ocurre cada 50 años y se caracteriza por la liberación de deudas y la restauración de la propiedad. También se enfatiza la importancia de ayudar a los pobres y necesitados. Celebración de las festividades. Deuteronomio 16. Moisés instruye sobre la celebración de 3 festividades anuales: la Pascua, la fiesta de las semanas, Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos. Estos eventos conmemoran la liberación de Egipto, la cosecha y la peregrinación en el desierto, recordando la fidelidad de Dios. En estos capítulos, Deuteronomio continúa proporcionando instrucciones detalladas sobre la obediencia a Dios y el mantenimiento de una vida justa y piadosa. Se abordan temas como la pureza en la adoración, las prácticas alimenticias, la ayuda a los necesitados, y la celebración de festividades como expresiones tangibles de la relación del pueblo con su Creador. Administración de la justicia. Deuteronomio 17. Moisés establece principios para la administración de la justicia en Israel. Se enfatiza la importancia de seguir la ley, la autoridad de los jueces y la gravedad de los falsos testimonios. Se introduce la figura del rey con requisitos y advertencias específicas, el sacerdocio y los profetas. Deuteronomio 18. Se aborda la importancia de mantener la pureza del sacerdocio y la prohibición de prácticas paganas. Moisés predice la venida de un profeta como él mismo, a quien el pueblo debe escuchar. Se advierte contra la consulta de adivinos y practicantes de la brujería. Ciudades de refugio y testigos confiables. Deuteronomio 19. Se establecen las ciudades de refugio como lugares donde los que cometieron homicidios involuntarios pueden buscar protección. Se destaca la necesidad de testigos confiables en casos judiciales y la severidad de las consecuencias para los testigos falsos. Leyes sobre la guerra. Deuteronomio 20. Moisés instruye sobre la conducta en la guerra,
permitiendo a los que construyeron una casa, plantaron una viña, o se comprometieron recientemente a casarse, abstenerse de la batalla. Se destaca la importancia de la compasión y el respeto por la vida incluso en el contexto militar. Estos capítulos continúan delineando las leyes y principios para la vida en la comunidad israelita. Se abordan temas de justicia, liderazgo, sacerdocio y las normas éticas en tiempos de guerra. La ley busca establecer un sistema que refleje la justicia divina y promueva la integridad en la sociedad. Expiación en caso de asesinato. Deuteronomio 21. Moisés establece un ritual de expiación para un homicidio sin culpable conocido, lavando la sangre del suelo y pidiendo a los ancianos y jueces de la ciudad que se laven las manos, simbolizando la inocencia de la comunidad. Leyes sobre diversos asuntos. Deuteronomio 22. Este capítulo aborda varias cuestiones éticas y prácticas, como la devolución de animales perdidos, la prohibición de la mezcla de géneros en la vestimenta y la construcción de barandillas para evitar accidentes. Exclusiones de la asamblea y normas de higiene. Deuteronomio 23. Moisés establece quiénes quedan excluidos de la asamblea, incluyendo ciertos descendientes ilegítimos y amonitas. Se proporcionan regulaciones de higiene y se enfatiza la importancia de mantener un campamento limpio. Leyes sobre el matrimonio y la caridad. Deuteronomio 24. Se tratan temas como el divorcio, la protección de la dignidad personal, la responsabilidad por préstamos y el trato justo hacia los trabajadores y los necesitados. Moisés enfatiza la importancia de la justicia y la caridad en la vida cotidiana. Estos capítulos continúan desarrollando la legislación y ética de la comunidad israelita. Se abordan cuestiones relacionadas con la justicia, la pureza ritual, la convivencia social y la responsabilidad mutua. La ley busca establecer normas que reflejen la voluntad divina y fomenten una sociedad justa y compasiva. Leyes sobre castigos y justicia. Deuteronomio 25. Moisés establece leyes sobre castigos corporales, como la pena de los 40 azotes, y destaca la importancia de tratar a los demás con justicia, especialmente en situaciones de conflicto y disputa. Ofrendas de las primicias. Deuteronomio 26. Se instruye al pueblo sobre la presentación de ofrendas de los primeros frutos al entrar en la tierra prometida. Además, se establece un ritual de declaración de compromiso con los mandamientos de Dios al presentar estas ofrendas. La piedra de la ley y las maldiciones. Deuteronomio 27. Moisés ordena la construcción de una gran piedra revestida de cal, sobre la cual se deben inscribir las palabras de la ley. Se pronuncian maldiciones sobre aquellos que desobedezcan los mandamientos, enfatizando la seriedad de la fidelidad a Dios. Bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Deuteronomio 28. Este capítulo presenta una extensa lista de bendiciones que acompañarán a aquellos que obedezcan los mandamientos divinos. A su vez, detalla las maldiciones que caerán sobre aquellos que se aparten de la ley. Moisés resalta la importancia de elegir la obediencia para recibir las bendiciones de Dios. Estos capítulos subrayan la relación entre la obediencia a los mandamientos de Dios y las consecuencias, ya sean bendiciones o maldiciones. También se abordan temas de justicia y la importancia de comprometerse públicamente con la ley divina. Estas enseñanzas buscan reforzar la responsabilidad personal y comunitaria en la búsqueda de la fidelidad a Dios. El pacto hecho en Moab. Deuteronomio 29. Moisés renueva el pacto con el pueblo de Israel en las llanuras de Moab, recordándoles las obras y milagros de Dios en su favor. Exhorta a la fidelidad a la alianza y advierte sobre las consecuencias de apartarse de los mandamientos divinos. Promesa de restauración. Deuteronomio 30. Moisés presenta la oferta de arrepentimiento y restauración, destacando la misericordia de Dios que permitirá el regreso del pueblo a la bendición si se vuelven sinceramente a Él. Se les insta a elegir la vida mediante la obediencia. Josué, sucesor de Moisés. Deuteronomio 31.
Moisés reconoce que su tiempo llega a su fin, y Dios nombra a Josué como su sucesor. Moisés escribe la ley y la entrega a los sacerdotes, instando a la lectura pública cada 7 años. También predice la apostasía futura del pueblo, Cántico de Moisés. Deuteronomio 32. Moisés compone un cántico que resume la historia de Israel, desde su elección hasta su infidelidad. Se destaca la fidelidad de Dios y la rebelión del pueblo, pronunciando juicios sobre aquellos que se apartan de él. Moisés bendice a las 12 tribus. Deuteronomio 33. Moisés pronuncia bendiciones sobre cada tribu de Israel antes de su muerte, resaltando las particularidades y el papel de cada una en la historia. Se destaca la grandeza de Dios como refugio y protector de su pueblo. Muerte de Moisés. Deuteronomio 34. Moisés sube al monte Nebo, desde donde contempla la tierra prometida antes de su muerte. Dios mismo sepulta el cuerpo de Moisés, y aunque el pueblo llora su pérdida, Josué recibe el espíritu de sabiduría que había reposado en Moisés. Estos capítulos finales de Deuteronomio marcan el final de la vida de Moisés y su relación con el pueblo de Israel. Se enfatiza la fidelidad de Dios, la importancia de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. La transición de liderazgo a Josué anticipa la entrada de Israel en la tierra prometida. El libro culmina con el legado de Moisés y el reconocimiento de la soberanía y bondad de Dios. La moraleja principal que se extrae del libro de Deuteronomio es la importancia de la fidelidad y obediencia a Dios en la vida del pueblo de Israel. A lo largo del libro, Moisés reitera constantemente la necesidad de cumplir los mandamientos divinos, seguir la ley y permanecer leales al pacto establecido entre Dios y su pueblo. La historia de Israel, como se narra en Deuteronomio, destaca los resultados positivos que provienen de la obediencia y la conexión cercana con Dios, así como las consecuencias negativas que acompañan a la desobediencia y la apostasía. La lección fundamental es que la relación con lo divino tiene implicaciones directas en la vida cotidiana y en el destino de la comunidad. La fidelidad a los principios morales y espirituales, junto con la obediencia a las enseñanzas divinas, lleva a la bendición y la prosperidad. Por otro lado, apartarse de estos principios conlleva juicio y dificultades. Además, Deuteronomio también destaca la misericordia y la posibilidad de arrepentimiento. Aunque el pueblo de Israel puede errar, la puerta del arrepentimiento y la restauración siempre está abierta. La conexión profunda entre la fidelidad humana y la gracia divina resalta la importancia de elegir sabiamente y mantener una relación comprometida con Dios. En resumen, la moraleja de Deuteronomio es un llamado a la fidelidad, la obediencia y la comprensión de que nuestras elecciones tienen consecuencias, pero también hay lugar para la misericordia y el arrepentimiento.